Reciban un saludo, les habla Felipe Rangel, apóstol y profeta de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles acerca de la práctica del ayuno y el discipulado de las naciones. Por lo general se asocia el ayuno con una práctica personal, una práctica de devoción, de búsqueda de Dios, de cambio interior, de incluso colocar peticiones especiales delante de Dios o colocar temas que estamos viviendo, debilidades, hábitos nocivos, aspectos que nos interesan bastante más del ámbito personal o familiar delante de Dios el Padre. Sin embargo, el ayuno también está relacionado con el discipulado de las naciones, es decir, con la tarea que nosotros tenemos como iglesia, como hijos de Dios, de llevar el reino de Dios, la verdad de Dios, no solo al ámbito personal, familiar, sino al ámbito de la nación, de la cultura, de la sociedad, de los lugares de influencia que le componen. La Biblia tiene mucho que decir, no solamente acerca del individuo y de la familia o de la iglesia o de la religión, sino también acerca del gobierno, acerca de la economía, acerca de la cultura, del arte, del entretenimiento, de la ciencia, de la medicina y de la economía, de varios aspectos de las comunicaciones, de varios aspectos de la sociedad que en la medida en que atiendan el consejo y la verdad bíblica van a funcionar mucho mejor porque van a estar en armonía con el diseño del Creador para los diferentes aspectos de la vida humana y de una nación. Entonces, en este sentido, el ayuno no solamente es una práctica personal, no solamente es encerrarse a orar y leer la palabra, eso es algo muy bueno, pero también implica una responsabilidad social. De hecho, es muy interesante ver Isaías 58, ver cómo, por ejemplo, allí el profeta Isaías habla de lo que él llama un verdadero ayuno, lo que Dios desea de un verdadero ayuno. En la época del profeta Isaías, la gente ayunaba, se mostraba demacrada, se abstenía de alimentos, pero seguía cometiendo injusticias en su vida personal, en sus negocios, en la vida social, nacional. Seguía existiendo corrupción, pecado, mentira, vivían por fuera del orden de Dios. Y el profeta Isaías les dice, bueno, el verdadero ayuno, el ayuno de verdad es el siguiente. El ayuno de verdad no es andar acongojados, es decir, estoy en ayuno, sino vivir una vida de justicia, una vida de santidad personal, familiar y social. Es más, es muy interesante ver Isaías 58, es más, los animo a que lo lean con calma, pero ahí en Isaías 58 uno ve algunos aspectos que no solamente se pueden aplicar a la persona, sino a la nación. Por ejemplo, en Isaías 58, algunas características de ese verdadero ayuno que hablan allí es, por ejemplo, romper con la injusticia. Esto tiene relación tanto a la parte personal como nacional. Un ayuno, cuando nosotros ayunamos, no solamente es orar para que esos hábitos nocivos, para que esos pecados con los que luchamos podamos vencerlos, sino para que el pecado nacional, la injusticia que vive nuestro país y la tierra pueda ser quebrantada y corregida, y colocar eso en manos de Dios, y además disponer nuestras manos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para corregir lo que haya que corregir en nuestra nación y en la tierra. Por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, la trata injusta de los extranjeros.
Claro, es importante que cada nación tenga sus normas justas sobre migración. Sin embargo, también la Biblia nos enseña a ser hospitalarios, amables con el extranjero, todo en el orden de la ley, en el orden de leyes justas. Es decir, si los extranjeros llegan a cometer delitos a una nación, a comportarse de manera inadecuada, pues tienen que sufrir las consecuencias legales de su comportamiento. Sin embargo, si los extranjeros llegan a trabajar, a buscar oportunidades, los gobiernos nacionales deben estar en toda la capacidad de brindar opciones de formalización, de nacionalización, de acogerles, ampararles legalmente e integrarlos a la economía y al libre ejercicio de sus derechos. Hoy, por ejemplo, hablando en este tema, en Colombia hay muchas personas de otras nacionalidades, específicamente de Venezuela, a raíz de todo lo que ha vivido esta nación, y algunos de ellos trabajan en condiciones inferiores, con garantías reducidas o sin garantías completas a nivel laboral. Su dignidad es pisoteada y esto de alguna manera lo aprovechan algunos para acceder a mano de obra barata. Esto es una injusticia social. Aquí debería haber una acogida legal, justa del extranjero para que pueda trabajar en condiciones de dignidad, en condiciones de calidad y pueda emprender un proyecto de vida con todas las libertades. Eso sí, si llegan a cometer delitos, a hacer lo malo, pues también deben existir todas las herramientas jurídicas, legales, para que se ejecute la ley en estos casos. Pero bueno, estos por ejemplo son un ejemplo, pero el caso es que el ayuno no solamente es trabajar con la injusticia personal, sino también con la injusticia nacional y del mundo. Es colocar delante de Dios no solamente mis motivos personales o familiares o de la iglesia, sino los temas nacionales gruesos, esas injusticias que se presentan en la nación, que a los ojos de Dios no están bien, la corrupción, todo lo que no está en orden en una nación. Es importante que se eleve en oración, en ayuno, y también que nos dispongamos a corregirlo. Dice también allí lo siguiente. Vamos a ir un poco más rápido. Dice, libertad para los oprimidos. Esto involucra la parte espiritual y la parte social y cultural de una nación. O sea, aquí no solamente habla de colocar en libertad a la gente que anda sin Dios, en una esclavitud espiritual, que es muy importante, sino también toda esclavitud mental, cultural, toda esclavitud social, nacional, que sea quebrantada la esclavitud. No me refiero a la esclavitud de otros tiempos, sino a esa esclavitud de sistemas opresivos, de injusticias que deben ser quebrantadas en una sociedad. Romper toda atadura personal y nacional debe ser rota y colocada en oración y trabajar para que eso suceda. Alimentar al hambriento. Miren que aquí el profeta Isaías y la palabra de Dios a través del profeta Isaías dice que no solamente es encerrarse a orar y a ayunar, sino es ayudar, a alimentar al hambriento, darle de comer al que está en necesidad. Es algo que debemos trabajar y esto debe ser algo más que ayudar de vez en cuando a alguien. Y eso es algo que yo a nivel personalmente estoy orando y trabajando para poder hacerlo a más grande escala. Es decir, ayudar a más personas que no acceden a la alimentación de calidad, que pasan hambre, para que puedan tener alimento de calidad en Colombia y en la tierra. Pero también, por ejemplo, dice dar refugio a los que no lo tienen. Hoy por el terremoto en Colombia, mucha gente está en carpas, gente quedó sin vivienda, eso sin contar los que ya venían sin ningún tipo de acceso a vivienda. Entonces hay que darle refugio a las personas que no lo tienen, hay que garantizar las condiciones dignas
para todos. Si una persona tiene comodidades, es importante que comparta con los demás. Y también en esto hay que trabajar a gran escala. Por eso una de las ideas que más adelante se está orando y se quiere realizar son los refugios que se quieren hacer en ciudades para que podamos acoger a esa población vulnerable que no tiene dónde colocar la cabeza, que puedan tener un techo con dignidad, una cama limpia, además de otros servicios que les permitan construir un proyecto de vida y salir de su condición de necesidad a tener una condición mucho mejor con la ayuda de Dios nuestro Padre. Y también dice vestir al desnudo. Entonces, claro, pues todo lo que tiene que ver con compartir con las personas que no tienen acceso a tener un vestuario, ¿no? Hay gente en las calles sin vestido, hay gente necesitando esta solución y pues es muy importante resaltar que la Biblia y que Dios el Padre, cuando hablan de ayuno, no solamente hablan de prácticas privadas espirituales, sino de empezar a afectar el orden social y cultural. Habla del necesitado, del que no tiene alimento, del que no tiene abrigo, del que no tiene vestido, para empezar a corregir eso. Y Dios nos ayude a trabajar en esto. Yo pues personalmente he podido hacer algunas cosas, pero me gustaría trabajar más profundamente y de manera más amplia en todo esto. Luego dice, el séptimo punto dice, no olvidar a la familia. No olvidar a los de uno. Hay gente en nuestra familia que pasa necesidad y en la medida en que nosotros tengamos la oportunidad, pues hay que orar por ellos, pero también tender la mano siempre que Dios nos permita. Bueno, y ahora yo todo esto lo digo no porque ya lo haya completado al 100%, sino es una manera de reflexionar cómo el ayuno tiene un impacto no solamente privado, sino en la reforma, en el cambio de una nación. Si más personas ayunáramos de esta manera, buscáramos ayunar de esta manera, muy posiblemente en algunos años Colombia no tendría pobreza o sus niveles de pobreza se reducirían de manera considerable. Entonces, es importante que nosotros empecemos a trabajar para que haya una Colombia más feliz, donde haya menos pobreza, menos injusticia, menos corrupción, menos esclavitud espiritual, mental y de todo tipo, y haya libertad, la libertad que Dios ofrece mediante su verdad. Ahora, brevemente, yo les digo lo siguiente: el ayuno allí en Isaías 58 también habla de unas bendiciones para los que hacen las cosas como Dios les indica en el ayuno a la manera de Dios. Y unas de esas bendiciones vamos a nombrarlas sin desarrollarlas mucho, quizás más adelante las desarrollemos, pero por ahora miremoslas brevemente. Una es brillo con el resplandor de Dios el Padre. Brillar con el resplandor del Padre. Sanidad individual y para la nación. Cuando nosotros hacemos un ayuno en las condiciones, a la manera de Dios, pensando no solamente en nosotros, sino en nuestra familia y en los demás, pues Dios también empieza a sanar nuestros cuerpos y también empieza a sanar nuestra nación. Apertura de camino, o sea, el propósito para el cual hemos sido llamados, y si lo conocemos, empieza a abrirse delante de nosotros al ayunar a la manera de Dios. Cuando nosotros, y también para una nación, el propósito de Dios para una nación se empieza a desarrollar cuando la gente de esta nación ayuna, y cuando ayuna también pensando en su nación y en las naciones de la tierra. Dice, la gloria de Dios el Padre nos seguirá, nos acompañará, el esplendor de Dios. Y también dice respuestas de Dios el Padre cuando necesitemos esa ayuda, esas ayudas. Cuando digamos, Padre, ayúdame, Él dirá, aquí estoy, porque dice, tú eres uno que ayuna y que busca mi presencia para ti y para la nación. Entonces, aquí está el Padre respondiendo en los momentos de necesidad. Brillo en la oscuridad, luz en medio de las noches, procesos, dificultades de la vida, pruebas, guía, dirección de Dios,
en los momentos de inquietud o de duda. Provisión, saciedad, en provisión para la vida personal, familiar y para todos estos proyectos de discipular naciones. Y bueno, también fortaleza, salud, vigor, vitalidad, la hermosura de Dios el Padre en nosotros y en la nación. Entonces, los ayunos o los tiempos de ayuno personal, comunitario e incluso nacional producen un efecto profundo en cada persona, familia y nación. Si nosotros en el ayuno colocamos no solamente nuestras necesidades personales, familiares o de iglesia, sino a la nación y a la tierra, las naciones de la tierra y todas estas cosas que hay que corregir en el mundo, tanta maldad, y empezamos a orar por esto, pero también a trabajar para que esto cambie, vamos a ver el esplendor, la hermosura de Dios en nuestras vidas, familias y naciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir y a orar y a ayunar, no solo pensando en nosotros y en nuestras familias o iglesias, sino también en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Padre, hoy colocamos todos los problemas que aquejan a Colombia y a las naciones de la tierra: la migración, la pobreza, la corrupción, las enfermedades mentales, los engaños y las mentiras que polulan en diferentes partes del planeta. Y te pedimos, Padre, que obres en todo esto y levantes tu amor, tu verdad, tu provisión, tu justicia, tu amor en toda la tierra. Ven, Padre de bondad, establece y extiende tu reino en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que tengan un feliz día. Dios nuestro Padre les siga bendiciendo y recuerden, ayunemos en amor profundo, comunidad cristiana. Buscamos ayunar todos los miércoles, cada semana, todos los miércoles, un día dedicado al ayuno bajo la guía de Dios por nuestras vidas, por Colombia y por la tierra. También tenemos 3 periodos de ayuno especial en el año: inicio de año, mitad de año y final de año. 7 días estos periodos de ayuno para colocar a nuestras vidas, familia, la iglesia, la nación y la tierra en las manos de Dios, y para que Dios nos dé fuerza y respaldo para trabajar, para que su reino se establezca, se extienda y tengamos una Colombia, unas naciones, una tierra mucho más feliz con la ayuda y la verdad y el poder de Dios. Feliz día y bendiciones.